Hola queridos alumnos, aquí vamos a continuar con la unidad de lógica. En este caso concretamente vamos a estudiar las funciones proposicionales o también llamados predicados. Vamos a repasar un poquito. Nosotros ya vimos lo que era una proposición lógica, ¿se acuerdan? Era todo enunciado susceptible de ser verdadero o falso. O sea que tenía un valor de verdad, o era verdadero o era falso. Pero, ¿qué pasa con enunciados como este? X es un número par. ¿Tiene valor de verdad? ¿Es una proposición lógica? Como no sabemos el valor de X, no podemos decir si eso es verdadero o es falso. Entonces, no es una proposición lógica. A este enunciado, como tiene una variable X que es desconocida, en vez de llamarlo P, como llamábamos a las proposiciones, P, Q, R, cualquier letra, acá le vamos a poner, pero entre paréntesis, la variable que contienen. Por ejemplo, esta la vamos a llamar P de X. P de X, X es un número par. Y si ahora nosotros a esta expresión que tiene una variable X le damos un valor concreto a la variable, por ejemplo 8, hacemos P de 8, ¿qué nos queda? 8 es un número par. ¿Es una proposición lógica ahora? Y sí, si sabemos el valor de verdad. De hecho es verdadera, ¿no? Esta sí es una proposición lógica. Lo mismo que si reemplazáramos, por ejemplo, por 5. 5 es un número par, también es una proposición lógica, aunque en este caso su valor de verdad es falso. Este tipo de enunciados que contienen una o más variables, en este caso una sola, que se convierten en proposiciones lógicas cuando le asignamos un valor concreto de un conjunto que tenemos que tener en cuenta, en este caso de los números enteros, ¿no? A este tipo entonces de enunciados se los llama funciones proposicionales. Bueno, acá tenemos la definición completa de lo que es una función proposicional. Siempre hay que definir, como dice acá, un conjunto de referencia y para cada uno de los elementos de ese conjunto, ¿qué se tiene que verificar? Que al reemplazar en la función proposicional por cada uno de esos valores se tiene que convertir en proposición. Pero esa es solo una de las maneras de convertir a una función proposicional en proposición. Hay otra también. ¿Cuáles son entonces estas dos maneras? Una es la que ya vimos, que es asignando valores a las variables que aparezcan, como en el ejemplo nuestro cuando hicimos 8 es un número par. Y hay otra forma que es cuantificando, agregándole algún cuantificador. Por ejemplo, si uno dijera en el mismo ejemplo anterior, todos los números enteros son pares. Vemos entonces cuáles son los cuantificadores. Hay de dos tipos. Está el cuantificador universal, que es este símbolo que se lee para todo, y el cuantificador existencial, que es la E dada vuelta, y significa existe al menos uno. Entonces, de acuerdo a esto, si queríamos decir que todos los números enteros son pares, ¿cuál de los dos cuantificadores les parece que tenemos que usar? El de arriba, sí, el universal. Tenemos que poner para todo X perteneciente al conjunto de los enteros. ¿Se cumple qué cosa? Bueno, que X es par, ¿sí? O si uno ya le había puesto un nombre, P de X. O podemos escribir es par en forma simbólica. Bueno, hay muchas maneras. Bueno, vamos a ver acá algunos ejemplos. Sean estos dos conjuntos A y B, que están formados por números enteros, y las funciones proposicionales que dicen P de X, X es múltiplo de 5, y Q de X, X es par. ¿Cómo vamos a representar todos los elementos del conjunto A son múltiplos de 5? Por empezar, necesitamos ¿qué cuantificador? Y como ahí dice todos los elementos, tenemos que usar el para todo. Para todo X perteneciente al conjunto A,
¿Y cómo indicamos que x es múltiplo de 5? Ya lo tenemos ahí en la primera de las funciones proposicionales. Por lo tanto, nos va a quedar escrito así. Para todo x perteneciente al conjunto A, se cumple P de x. Esta es la forma simbólica de escribir lo que tenemos ahí en forma de oración en nuestro lenguaje coloquial. A ver esta otra. ¿Cómo escribimos algunos elementos del conjunto B son pares? Acá vamos a usar el existencial. Existen algunos x pertenecientes a B que cumplen Q de x. ¿Hacemos otra? Algunos elementos del conjunto A son pares y múltiplos de 5. Acá empezamos a combinar también con lo que ya sabemos de la lógica proposicional. Tenemos en este caso una conjunción. ¿Cómo escribimos esto? Como dice algunos elementos, es que existen algunos, existe al menos un x en el conjunto A y tenemos que indicar que son pares y al mismo tiempo múltiplos de 5. Por eso usamos la conjunción. También observen que acá yo puse unos corchetes para indicar que el existe x está afectando a todo, ¿no? Lo que viene después. Y ahora les propongo un ejercicio también con estos mismos conjuntos. ¿Existen elementos de B que sean impares y múltiplos de 5? ¿Cómo escriben eso? Y la otra es, si es cierto que todos los múltiplos de 5 del conjunto A son impares, ¿cómo se escribe? Pausen el video, piénsenlo, que ahora yo les voy a compartir las respuestas. ¿Listos? Bueno, la primera se escribe así. Existen x pertenecientes a B que no cumplen con Q de x, porque Q de x era x es par y nosotros necesitábamos decir que eran impares, y al mismo tiempo múltiplo de 5, o sea, P de x. Bueno, ¿cómo es esto? Esto es falso, ¿sí? No existe ningún elemento. Y ahora hagamos la otra. ¿Cómo escribimos que todos los múltiplos de 5 del conjunto A son impares? Bueno, para todo x perteneciente a A, si cumple P de x, si es múltiplo de 5, entonces es par. ¿Y esta cómo es? ¿Es verdadera o es falsa? También es falsa. Veamos ahora cómo se representan simbólicamente algunas otras proposiciones. Por ejemplo, si tenemos todos los alumnos de UTN tienen libreta y al menos un alumno de UTN tiene libreta, lo primero que hay que hacer es definir un conjunto universal. En este caso vamos a tomar a todos los alumnos universitarios. ¿Por qué? Yo podría tomar solo los de UTN también. O podría tomar más genérico aún, toda la población de la República Argentina. Pero uno siempre, cuando estemos sobre todo trabajando con razonamientos, donde vamos a tener varias proposiciones, vamos a tratar de usar el universal más pequeño pero que abarque todo. Acá si bien podríamos tomar exclusivamente los de la UTN, es para practicar un poquito más cómo escribir algunas proposiciones compuestas. Pero esto ya más adelante lo vamos a tener en cuenta. Bueno, teniendo este universal, tenemos los alumnos universitarios, así que pueden ser de UTN o pueden ser de otros lados. Quiere decir que vamos a necesitar como funciones proposicionales una que nos diga que x es de la UTN. Vamos a llamar P de x. Y otra que diga que x tiene libreta. A esa la voy a llamar Q de x. Bueno, con esto, que es lo que se llama el diccionario, porque acá cada uno podría ponerle la letra que quiera a las funciones proposicionales, vamos a ver cómo representar simbólicamente las dos proposiciones que están ahí numeradas, la 1 y la 2. Para la primera, como dice, todos los alumnos de UTN tienen libreta, usamos el cuantificador universal. Tenemos que poner que si tomamos cualquier X, que es cualquier alumno universitario, si es de UTN, entonces tiene libreta. Nos queda un condicional.
todo el que cumpla con P de X, o sea, todo el que sea de UTN, entonces tiene que cumplir con Q de X. Los que no cumplan el antecedente, no importa si cumplen o no el consecuente, porque acuérdense, seguimos trabajando con lógica, como ya les dije, la tabla de verdad de un condicional, ¿no? Bueno, ¿y el otro cómo hacemos? Al menos un alumno de UTN tiene libreta. Esto es, que existe al menos un X que es de UTN y además tiene libreta. Lo escribimos con una conjunción. Bueno, si te quedaron dudas de lo que hicimos recién, acá te propongo este ejemplo que tenemos acá 4 opciones para representar esas 3 proposiciones, ¿sí? La A, la B y la C, a ver con cuál de estas 4 expresiones que hay en rojo se simbolizan. Este ejercicio, pensalo, pero está resuelto, está explicado en este video, que acá te dejo el link. Ahora te propongo este ejercicio que dice así: nadie trajo comida, pero todos comieron algo. ¿De cuál de estas 4 formas se puede simbolizar? Tengamos en cuenta aquí las funciones proposicionales. T de X significa X trajo comida y C de X significa X comió algo. Pensá a ver cuál es la correcta, que ahora yo te voy a marcar la solución para que puedas verificar. ¿Listo? La correcta es la C. Porque decir que nadie trajo comida significa que no es cierto que haya al menos alguien que haya traído. Y ahora, mira este ejercicio que dice ¿quién tiene razón? A ver, ¿de qué se trata? Tenemos acá una profesora que escribió en el pizarrón, si es lo mismo, existe X que cumple P de X y Q de X, que la otra expresión que está abajo que dice existe X que cumple P de X y existe X que cumple Q de X. Bueno, y acá hay 3 chicos que dan sus respuestas. Por eso la pregunta es ¿quién tiene razón? Uno, que es Gonzalo, dice sí, es lo mismo, ya que las tablas de verdad de ambas proposiciones son iguales. Otra dice sí, es lo mismo, ya que se utilizó la propiedad distributiva del existe respecto de la conjunción. Eso es lo que dijo Sofía. Y Ezequiel, que dice sí, es lo mismo, ya que al ser una conjunción cumple la propiedad simétrica. Bueno, pensá a ver quién de estos chicos tiene razón. Pausa el video porque ahora yo te voy a decir la respuesta. ¿Listo? Acá va. En realidad ninguno tiene razón. ¿Y por qué? Porque en realidad no es lo mismo. Son expresiones diferentes. Podemos encontrar contraejemplos. No es lo mismo decir que hay un X que cumple con P y con Q a la vez, el mismo X, que decir que hay un X que cumple con P y que hay un X que no tiene por qué ser el mismo que cumple con Q. ¿Te animás a dar un ejemplo en un conjunto pequeñito? Puede tener 2 elementos nada más. ¿Sí? Bueno, y ahora vamos a ver cómo se niegan proposiciones que tienen cuantificadores. Para esto, vamos a partir de este ejemplo. Están María y Hernán, que son profesores, y María le dice: todos los alumnos de este curso aprobaron el parcial. Hernán, que tiene ahí la lista de las notas, le dice: eso no es verdad. Aquí hay un alumno que no aprobó. Entonces yo te pregunto, ¿es suficiente esa justificación que da Hernán? ¿Con uno solo que no haya aprobado puede decir que era falso lo que dijo María? ¿Qué te parece? Correcto, muy bien. Con un solo caso que no verifique, ya no es cierta una proposición genérica, una proposición universal. Ya no todos aprobaron, por más que haya sido uno solo el que desaprobó. En otra ocasión, María dice: al menos un alumno de este curso aprobó el parcial. Por ahí fue un parcial muy difícil y ella dice: bueno, por lo menos alguno aprobó. Y Hernán, ¿qué le dice? No estoy de acuerdo contigo.
Entonces, ¿qué debería hacer Hernán para justificar su posición? ¿Alcanza ahora con que él le muestre que hay un alumno que desaprobó? ¿Que hay 5 que desaprobaron? ¿Cuántos tendría que mostrar? Tendría que mostrar que todos desaprobaron, claro. Entonces, pasando en limpio esto, podemos decir que si queremos negar una proposición que tiene para todo, decir no es cierto que todos los x cumplen con p de x, ¿a qué es equivalente esto que era en el primer caso del ejemplo? A que existe uno que no cumple. Ya con que exista uno que no cumple, no es cierto que todos cumplen. En cambio, si uno quiere decir que no es cierto que existe uno que cumpla algo, ¿qué significa esto? Significa que todos no cumplen. Por ejemplo, si tenemos esta proposición, que la llamo R, que dice, existe un x perteneciente a los reales tal que x es menor que 0 o x cuadrado es igual a menos 5. ¿Cómo hacemos para obtener la negación? Si yo quiero obtener no R, lo primero que tenemos que hacer es, como dice ahí arriba, cambiamos el cuantificador, ¿no? Para todo x perteneciente a reales no se cumple lo que estaba ahí. No es cierto que x es menor que 0 o x cuadrado igual a menos 5. ¿Y ahora qué podemos usar? Recordemos las leyes lógicas, ¿eh? Acá estamos avanzando más y todo lo visto en lógica proposicional lo podemos seguir utilizando. La ley de Morgan, muy bien. Si yo tengo la negación de una O, ¿eso a qué era equivalente? A la conjunción de las negaciones. O sea, sería, esta parte queda igual, sería la negación de lo primero y la negación del otro. Ahora, ¿qué significa negar que x es menor que 0? Si no es menor que 0, ¿cómo es? Es mayor o igual. Entonces podemos escribir directamente x mayor o igual que 0 y en la otra parte decir que algo no es igual a menos 5 significa que es distinto de menos 5. Y ahí entonces tenemos ya la negación de la proposición R. Te pregunto, ¿cuál es la verdadera? ¿R o no R? Una de las dos tiene que ser, por supuesto. ¿Cuál es la cierta? ¿Existe algún número real que sea menor que 0 o que su cuadrado devuelva menos 5? La última parte seguro que no hay ningún número real, pero menores que 0 sí. O sea que esta es verdadera y por lo tanto esta es falsa. A veces, tener en cuenta la negación sirve para poder analizar el valor de verdad de alguna proposición que sea más complicada. Te propongo ahora este ejercicio, escribir la negación de cada una de las siguientes proposiciones. Y acá hay 3. Si querés pausa el video y después vení a ver si lo hiciste bien, ¿sí? Acá yo te voy a poner las respuestas. La de P te tiene que haber quedado así. La de Q, usando de Morgan también acá. Y la de S, que es un condicional, a tener en cuenta la negación de un condicional. ¿Te salieron bien? Ahora vamos a ver predicados con 2 o más variables, porque hasta ahora hemos trabajado siempre con una sola. Pero, por ejemplo, podríamos tener alguna así. X es el doble de Y. Aquí tenemos 2 variables, la X y la Y, por eso a esta expresión la llamamos P de XY. O esta otra que es de 3 variables, ¿no? De X, Y y Z. Lo que hay que tener en cuenta es que en estos casos, para que se conviertan en proposiciones lógicas, tienen que estar cuantificadas todas las variables o particularizadas, ¿no? Pero si vamos a trabajar con cuantificadores, tienen que estar todas. Por ejemplo, ¿sí? Acá en la primera yo tuve que poner un cuantificador para la X y otro para la Y. O en el caso de la otra, por ejemplo, se me ocurrió poner así, para todo X, para todo Y, existe un Z. Cuando trabajamos con predicados de 2 o más variables, tenemos que separar, saber bien cuáles son las variables libres y cuáles las variables acotadas.
Las acotadas son las que tienen cuantificador. Las otras son las libres. Por ejemplo, si yo tuviera escrito esto, para todo x de un conjunto, ¿no?, en donde estemos trabajando, x más y es menor que 5. Si bien la x está cuantificada, hay otra variable que no tiene cuantificador. Entonces, en este caso, se dice que la x está acotada, pero la y sigue siendo una variable libre. O sea, todo lo que tenemos acá sigue siendo una función proposicional, todavía no es proposición. Veamos este ejemplo de analizar el valor de verdad de esta proposición y de esta otra. Son proposiciones que tienen dos cuantificadores porque tienen dos variables, ¿no? La primera dice, para todo x de los números reales existe un y, también en reales, tal que la suma de ambos da 10. ¿Es cierto esto? Como empieza un para todo, tenemos que pensar que alguien que está con nosotros puede elegir cualquier número real que se le ocurra, ¿sí? Supongamos que elige el número 2. Nos dice, bueno, el x que yo elegí es el 2. Nosotros, ¿podemos encontrar un y que cumpla que x más y sea 10? Sí, el 8. Si la persona que está eligiendo los números dice que pensó en el 5, ¿podemos encontrar un y? Sí, nosotros encontraremos el 5. Si pensó en el 13, ¿qué número le podemos encontrar nosotros? El menos 3, y así sucesivamente. Es decir, que con cualquier x que nos digan, siempre es posible encontrar un y. ¿Qué y tenemos que encontrar? El que se obtiene haciendo 10 menos el x que nos dieron. Como esto es posible, lo podemos hacer siempre y siempre vamos a encontrar. ¿Qué significa? Significa que esto es verdadero. Cualquier x va a tener un y que sumado con él nos dé 10. En cambio, la otra empieza con un existe. Acá dice que existe un x en los números reales, tal que con cualquier y, cuando se haga x por y, nos devuelve y. ¿Se te ocurre algún x? Exacto, el 1. Si x vale 1, todo esto va a ser cierto, ¿no? 1 por y es igual a y con cualquier y. Entonces esta otra también es verdadera. Y acá te propongo otro ejercicio para pensar. ¿Es lo mismo para todo x existe y que cumpla p de x y que poner el cuantificador del existe y adelante? Lo único que hay distinto acá es el orden de los cuantificadores. Si querés para pensarlo, podés tomar el siguiente ejemplo. Acá tenés, con esta función proposicional. ¿Qué te parece? En realidad no es lo mismo. Si querés una explicación, lo tenés en este video. Y vamos a ver cómo negar proposiciones que tienen varias variables, ¿no? Con varios cuantificadores. Por ejemplo, esta. Acá tenemos, existe x perteneciente a reales, tal que para todo y perteneciente a reales, x por y es igual a y. Esta es una que ya sabemos que es verdadera porque es la que analizamos antes. Pero, ¿cómo hacemos para obtener la negación? Recordemos esto que habíamos visto antes cuando trabajábamos con una sola variable, ¿no? La negación de un existe x que cumple tal cosa era que todos no lo cumplen. Bueno, acá podemos empezar por eso. Podemos decir que todo esto que yo acá le puse entre paréntesis en rojo, ¿qué viene a ser eso? Es como si fuera p de x. Entonces estamos en el segundo caso de los que tengo acá recuadrados. Esto, para escribir la negación de R, podemos poner para todo x perteneciente a R, no se cumple lo que llamé p de x. Bueno, no se cumple esto. Y ahora, si nos fijamos, no se cumple esto, es negar un para todo y. ¿Y cómo se niega? Con la primera que tenemos acá en el recuadro, poniendo que existe un y que no cumple con la función proposicional propiamente dicha. ¿Y qué significa que x por y igual a y no se cumpla? Significa que x por y es distinto de y. Entonces ahora, juntando todo, nos quedaría que la negación de R es para todo x perteneciente a reales, existe un y perteneciente a reales, tal que x por y es distinto de y. Ahí está.
Y te dejo un ejercicio para que pienses cuál de estas es la negación de P. ¿Será Q o será R? Pensalo bien, acá te voy a marcar la respuesta correcta. Es R. Unos ejercicios para practicar este tema. Bueno, algunos de estos ejercicios están explicados en estos videos que acá te dejo el link. Espero que este video les haya sido útil, practiquen los ejercicios que les dejé, miren los otros videos en los cuales también se explican y luego de esta unidad queda el tema de razonamientos. Los espero.